Muy buenas noches, estudiantes de noveno año del Proyecto Centroamérica. Es un gusto compartir con ustedes este material donde vamos a hablar sobre números racionales y números irracionales, esperando en Dios que estén de la mejor manera posible y que nuestras clases puedan regresar a la brevedad posible y tratar de recuperar al menos un poquito de todo el tiempo que hemos perdido. Bueno, en nuestra primera clase presencial que habíamos tenido, que dicho ese paso, creo que fue la única, o tuvimos una o dos a lo mucho, estuvimos hablando de los números racionales e irracionales. Vamos a retomarlo para que recordemos estos conceptos. Cuando hablamos de números racionales, hablamos de números que se pueden expresar de tres maneras diferentes. La primera, bueno, vale la pena recordar que el símbolo de los números racionales es una letra que parece una Q. En el examen de ministerio, pues posiblemente veamos una Q mayúscula. ¿Ok? Pero son números que podemos expresar de una manera general, que es en forma de fracción. Esta fracción debe ser compuesta por dos números enteros, tomando en cuenta que el denominador, o sea, el número que está abajo, sea diferente de cero. Entonces, por ejemplo, un medio es un número racional. También podríamos hablar del número menos un cuarto, que es una fracción donde el numerador y el denominador son diferentes de cero. Y podríamos pensar en un número como 10 tercios, que es un número fraccionario donde el numerador y el denominador son diferentes de cero. Ahora, esta es la forma más elemental para representar un número racional, una expresión fraccionaria. Esta expresión fraccionaria se podría reescribir de manera decimal. Por ejemplo, un medio es lo mismo que decir 0,5. Y menos un cuarto es lo mismo que decir menos 0,25. A estas expresiones le conocemos como expresiones decimales con una expansión finita. ¿Por qué? Porque yo puedo contar cuántos decimales tengo. En el caso del 10 tercios, si lo expresamos en forma decimal, sería 3,33333 y así infinitamente. Para no escribir tantos decimales iguales, lo que se opta es por poner un 3,3 y encima del 3 un techito. A esta le conocemos como una expresión decimal con una expansión infinita periódica. ¿Por qué? Porque el 3 se repite infinitamente. Entonces son las tres formas en las que nosotros podemos identificar si un número es racional. ¿Por qué? Porque se presenta como fracción o con una expansión que tiene una cantidad finita de decimales o una cantidad infinita periódica que quiere decir que se repiten infinitamente. Ahora, los números irracionales, por su parte, son números que representamos con el símbolo I mayúscula. Parece un 2 romano. En el examen posiblemente lo vayamos a ver como una I grande, una I mayúscula. Y son los números que tienen una expansión decimal infinita, no periódica. Es decir, los decimales se van a repetir aleatoriamente, sin presentar ningún patrón de repetición. Por ejemplo, menos 8,15, 22, 32, 41, 56 y debe traer puntos suspensivos para denotar que estamos hablando de que es una cantidad infinita de decimales. Habíamos hablado en la clase presencial que existían números especiales, por ejemplo pi.
que vale aproximadamente 3,14. O el número Euler, que vale aproximadamente 2,71. Y traen un montón de decimales más, infinitos decimales más. Incluso habíamos hablado que pi pues es objeto de análisis y de estudio y de juegos, y que incluso tiene hasta su propio día, que es el 14 de marzo. Existen otros números especiales que son irracionales, que son las expresiones radicales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Si nosotros calculamos, valga la redundancia, en la calculadora, la raíz cuadrada de 2 nos va a dar aproximadamente 1,41 y una cantidad infinita más de decimales. Entonces, los números irracionales solo tienen un criterio, que tienen una cantidad infinita de decimales, pero se puede presentar de dos maneras diferentes, de tres maneras diferentes, ya sea con toda la expansión decimal o mediante números especiales como pi o Euler, o mediante expresiones que son radicales. Estas expresiones radicales las habíamos analizado cuando estábamos en séptimo año, pero no estaría de más pues que las repasemos ahorita rápidamente. Una expresión radical es aquella en la que encontramos este formato. Al valor n le llamamos subradical, al valor n le llamamos índice, y al valor a le llamamos subradical. Entonces, es muy importante que ustedes tengan a mano su calculadora. Yo les había pedido en las clases que era muy importante que tuviéramos nuestra calculadora a mano para hacer todos los cálculos posibles en ese aparatito. Eso sí, por favor, que no sea una calculadora científica, porque esto puede inducirnos a engañarnos a nosotros mismos. Otro detalle es que este video no va a ser editado, entonces de antemano pido una disculpa ante cualquier eventualidad que se pueda presentar, porque estamos grabando prácticamente para subir de una vez y no vamos a tener el chance de editar. Entonces ofrezco una disculpa por aquello de que escuchen algo o que en algún momento me tenga que levantar. Esa no es la idea, pero por aquello que suceda. ¿Qué pasa con los números que están representados mediante una raíz? Vamos a tener solamente dos posibilidades con las raíces. Y en este caso vamos a hacerlo nada más con raíces cuadradas, que es lo que la calculadora puede calcular. La calculadora nos va a dar solo raíces cuadradas y vamos a tener dos escenarios. O nos da un número entero, que es racional, o nos da un número irracional. Veamos. La raíz cuadrada de 36, si usted lo digita en su calculadora, va a darnos 6. El 6 es un número que es entero, por consiguiente es racional. En algún momento les había escrito en la pizarra esto. Todos los números naturales son enteros. Todos los números enteros son racionales. Todos los números racionales o irracionales, que son dos familias completamente diferentes, crean los números reales. Entonces, cuando yo hago un cálculo de una raíz cuadrada en la calculadora, eso nos va a dar como resultado dos opciones, o un número entero o un número irracional. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 3 en la calculadora nos va a dar aproximadamente 1,73 y un montón de decimales más. Entonces es importante que definamos en nuestras calculadoras
o en nuestro trabajo que cuando hacemos un ejercicio que tenga raíces, vamos a tener solamente estos dos escenarios posibles. Veamos un ejemplo de lo que viene en un examen, por ejemplo. Dice así, considere los siguientes números y nos dan tres opciones de números. El primero, menos 23,534 con un techito arriba. El segundo, 100,01111 puntos suspensivos. Y el número 3, 7,10, 100, 10.001 puntos suspensivos. La pregunta es, ¿cuáles de ellos corresponden a números con expansión decimal infinita no periódica? Entonces, ¿cuáles presentan expansión decimal infinita no periódica? En otras palabras, lo que están preguntando es cuál o cuáles son irracionales. Veamos. Si trae un techito, significa que el número se va a repetir infinitamente. Es una expansión decimal infinita periódica. Por consiguiente, la 1 no. Trae un periodo, entonces no corresponde. La siguiente, 100,0, y después el 1 se va a repetir infinitamente. Por consiguiente, esta tampoco corresponde. Y el número 3 dice que es el número 10, 100, 10.000. Probablemente el número que siga sea el 100.000 y probablemente el que siga 1.000.000, pero no lo puedo asegurar. Y aunque así fuera, no se está repitiendo la cifra. Entonces, el único que presenta una expansión decimal infinita no periódica es solo el número 3. ¿Ok? Otro ejemplo de este tipo de ejercicios es el siguiente. Dice, considere los siguientes números. Y el ejercicio nos va a dar dos números. El número 1, o la opción A, es la raíz cúbica de 0. Y el segundo número, la segunda opción, es 2pi. Y sobre ello dice que la raíz cúbica de 0 es racional. Y que 2pi es racional. La pregunta es, ¿cuál de esas opciones es verdadera? ¿O cuáles son verdaderas? Dice que la raíz cúbica de 0 es racional. Bueno, la raíz cúbica, o la raíz cuadrada, o la raíz quinta, la raíz que sea de 0, da 0. Y 0 es racional. Recuerden que la única forma de que un número sea irracional es porque tiene una cantidad infinita de decimales. 2pi es racional. El número pi por sí solo es irracional. Entonces, el número 2pi jamás podrá ser racional. Por solo el pi, el número es racional. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Bueno, la primera sí, y la segunda definitivamente no. Entonces es importante que tomemos en cuenta estas situaciones. Otro ejemplo sobre este temita podría ser el siguiente.
Considera las siguientes proposiciones. La primera proposición es que la raíz cuadrada de 10 menos 1 es un número racional y que la segunda opción, menos 2,337445, es irracional. Y hay que determinar cuál o cuáles son verdaderas. Vamos con la número 1. La raíz cuadrada de 10 menos 1 no es racional. ¿Por qué? Cuando yo hago en la calculadora la raíz cuadrada de 10, resulta ser que la raíz cuadrada de 10 da aproximadamente 3,16 y un montón de decimales más. Si yo le resto a ese número un 1, me da 2,16 y un montón de decimales más. Por consiguiente, este número es irracional. O sea, la opción 1 es falsa. Ahora vamos con la siguiente afirmación. Dice que menos 2,337445 es irracional. Y esta proposición también es falsa. ¿Por qué? Porque la única forma para que un número sea irracional es porque su expansión decimal es infinita, no periódica. Y aquí, en este número, no aparecen los puntos suspensivos. Yo puedo contar cuántos decimales hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, es una cantidad finita. Y si es finita, esto es un número racional. Entonces, ¿cuál de las dos opciones es verdadera? Bueno, en este caso, ninguna. Ninguna es verdadera. Para concluir, vamos a hablar rápidamente de cuándo un número es real o cuándo no es real. Y con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Un número es real si es racional o irracional. Entonces, cualquier número que tenga una cantidad infinita de decimales o que tenga decimales, aunque sea 1, es real. Ahí podríamos debatir si es racional o irracional. Cuando un número no es real. Bueno, vamos a encontrar dos opciones. La primera, la más sencilla, cuando tengo una fracción y en el denominador hay un 0. Esto no es real. Entonces el número no pertenece a R. O en su defecto no existe. Si usted quiere comprobarlo, ingrese en su calculadora 3 y lo divide entre 0. Va a dar un error. La otra forma para denotar que un número no es real es cuando presenta una forma radical. Entonces, como en este caso. Si yo tengo una expresión radical en la que el subradical es negativo, si el índice, en este caso la n, es par, el número no es real. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 8 no existe, no es real. La raíz cuarta de 16 negativos no existe, no es real. La raíz sexta de menos 100 no existe, no es real. Entonces, estas son, a nuestro nivel de secundaria, las únicas dos formas en las que un número no sea real. Ya sea
porque el denominador es 0 o porque el subradical negativo viene acompañado de un índice par. Menos 8, la raíz es 2. ¿Es par? No existe. Menos 16, el índice es 2. ¿Es par? No existe. Menos 100, el índice de 6. ¿Es par? No existe. Si el subradical presenta un valor negativo, por ejemplo, el menos 27, pero el índice es impar, entonces la respuesta sí existe como un número real. En este caso, por ejemplo, sería el menos 3. Aunque eso no es lo que nosotros vamos a evaluar este año o nos van a evaluar, es importante que lo reconozcamos por algún tipo de pregunta. Por ejemplo, en este ejercicio que es tomado de un examen del 2017, dice, considere las siguientes proposiciones. Opción A, o número 1, la raíz cúbica de menos 5 es no real. Y la proposición número 2, la raíz cuadrada de 3pi es un número real, cuál o cuáles son verdaderas. Veamos el primero, la raíz cúbica de menos 5. No me están pidiendo que lo calcule, de hecho no se puede calcular. Solo se podría calcular con una calculadora científica, valga la redundancia, y no contamos con ello. Pero sea lo que sea que dé, es un subradical negativo con un índice impar. Esto sí es real. La siguiente proposición, la raíz cuadrada de 3pi. Nosotros podríamos aproximar ese resultado en la calculadora, porque recordemos que que pi vale 3,14. Podríamos calcular o hacer en la calculadora 3 por 3,14. Y esto aproximadamente nos da, y digo aproximadamente, 3,06. Pero da un montón de decimales más. Y la pregunta no es calcularlo, es determinar si es real o no es real. Entonces, esta segunda opción también es real. Entonces, la pregunta era, ¿cuál o cuáles son verdaderas? La primera es falsa. La raíz cúbica de menos 5 sí es real. Y la raíz cuadrada de 3pi es real. Esta opción es verdadera. Por consiguiente, solo la 2 sería verdadera. Y para terminar, nosotros con la calculadora podríamos determinar un valor aproximado de los radicales y anotarlo en la recta numérica. Entonces, consideremos una recta numérica donde aquí tengo pues, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde podríamos ubicar la raíz cuadrada de 2? Bueno, la raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1,41 con un montón de decimales más. Entonces podríamos poner aquí la raíz cuadrada de 2. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 7 o la raíz cuadrada de 7 es aproximadamente 2,64 con un montón de decimales más. Entonces podríamos poner aquí la raíz cuadrada de 7. Es un valor aproximado. La raíz cuadrada de 10. La raíz cuadrada de 10 es aproximadamente 3,16. Entonces, y un montón de decimales más. Podríamos anotarla por aquí, la raíz cuadrada de 10. Y así sucesivamente. De esta manera vamos a terminar por hoy
el primer video sobre los números reales e irracionales en este caso. En el transcurso de la noche les estaré adjuntando una pequeña práctica con ejercicios referidos a este tema. En el próximo video vamos a estar hablando de operaciones con números irracionales y estaríamos dando la introducción a lo que sería la parte de geometría. Ha sido un gusto, nos encontramos en nuestra próxima sesión. Buenas noches.